aquí con un testimonio más. Estamos esta semana con un testimonio más y se nos ha prestado a explicarnos su experiencia nuestro amigo Elías de Argentina. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien. Primero te agradezco un montón que quieras dar tu testimonio. Es una cosa súper importante, ¿eh? Te lo agradezco porque tú has tenido la experiencia de tener TOC y cuando tienes este problema vas perdido, ¿no? Hay momentos en que uno está perdido, no sabe qué le pasa, si uno está loco, si esto tiene solución. Entonces, ver testimonios, pues va muy bien. Así que te lo agradezco un montón. Y te quería preguntar, Elías, ¿tú más o menos en qué consistía tu trastorno obsesivo? Bueno, el trastorno obsesivo en el caso mío, lo comenté en una ocasión, comenzaba con las ideas, pero iba mutando, iba cambiando digamos, el malestar. Empezó quizás con ideas perfeccionistas, ideas que por ahí la persona que ha padecido, que padece todo, la conoce muy bien, que son Ujú. ideas que por ahí nos vienen a la cabeza, no las podemos manejar. Pero ha ido cambiando, muchas veces el malestar ha ido mutando quizás una hipocondría o un trastorno más generalizado. Cuando se empieza con la ansiedad, uno cree que, digamos, que está generada por algo específico, pero sin embargo, muchas veces es Ujú. general, digamos. Para la ansiedad se generaliza para todo por igual. Entonces, cualquier evento, por más chiquito que sea, nos genera mucho malestar. Entonces, bueno, pero sí empezó con rumiaciones más que nada. Ponme un ejemplo de un pensamiento de esos que puedas decirnos que te provocasen temor, por ejemplo. Por ejemplo, ver la tele, estar en casa y ver la tele que, no sé, hay un asesinato y creer, se viene una idea a la cabeza, entonces decir, uy, esto es, obviamente, es feo, es terrible. Y creer que uno podría llegar a ser en potencialmente una persona mala, una persona que podría llegar a cometer un tipo de delito de eso. Entonces, bueno, viene un pensamiento de este tipo a la cabeza y uno lo primero que hace es asustarse, ¿no? Entonces, en función de ese miedo, de ese susto, uno empieza a trabajar. Y ahí empieza la parte ¿no? de la compulsión, si se quiere, que es, no, bueno, pero yo sé que no soy un asesino, yo sé que no haría esto, y hay una parte de la cabeza que le responde a la otra que dice, sí, bueno, pero si lo pensaste es porque lo podés hacer. Y ahí está todo el día. Y bueno, es algo que no tiene, como la fantasía del ser humano, para ahí no tiene fin, entonces justamente los pensamientos tampoco, ¿no? Entonces es como que se retroalimenta. Pero bueno, así como ese ejemplo que te acabo de dar, muchos, ¿viste? Sí, Eh, fíjate que para mí yo creo que esto es importante para todo el mundo. Para mí el TOC es una trampa mental en la que uno cree y hace aumentar ese estrés, esa ansiedad sobre esa posibilidad, sobre ese pensamiento. Pero lo que está claro es que todo el mundo, cuando tenemos emociones exageradas, en realidad también le tenemos miedo a algo. Y ese miedo, esa emoción nos da miedo y se crea un pequeño bucle. Es decir, quiero decir con esto que, que vale, que a alguien le puede parecer, ostras, pero qué raro, ¿no? Que tener esto. Pero esto funciona, en todas las emociones funcionan igual, las emociones negativas. O sea que a todos nos pasa pues por un trastorno de ansiedad, de ataques de pánico o cualquier emoción negativa que está un poco exagerada. Entonces, ¿tú pasaste muchos años, Elías, con este problema o no? sí, se podría decir que pasé casi al comienzo de mi adolescencia, allá por los 12 años, y hasta hace algunos añitos, 2 o 3 añitos atrás. Vale, Quizás y entonces, en un momento dado, Elías, descubriste que había un procedimiento que ahora ya sabes que se llama exposición con prevención de respuesta, pero que lo encontraste en algunos artículos, lo encontraste investigando y tal, ¿verdad? claro, sí. Primero,
como no me funcionaba la terapia convencional que se usa acá para el trastorno de ansiedad, que es básicamente pastillas que te Ujú, la recomienda el psiquiatra, como puede ser, qué sé yo, estabilizadores de ánimo, puede ser ansiolítico, etcétera. Como no funciona eso, para la mayoría de los casos, ujú. eh, porque bueno, con el tiempo aprendí que por ahí lo que soluciona el problema en realidad es afrontarse. Entonces empecé a buscar, primero que me rebelé contra el sistema y Mm, dejé de tomar de un día para otro la medicación. Me acuerdo que le comenté al psiquiatra, mirá que no estoy tomando. ¿Y cómo que no vas a tomar la medicación? Mirá que... Y no las voy a tomar porque no me funciona, ¿viste? claro. Y pasé, me acuerdo que unas 2 semanitas mal, hasta que, bueno, se logró estabilizar el ánimo, pero dije, bueno, algo hay que hacer con esto, ¿viste? Porque si no pienso, no voy a seguir con una terapia psicológica o psiquiátrica, tengo que ver cómo funciona y cómo Claro. trabajar con esto. Y es que me encontré con algunos artículos relacionados al TOC, algunas publicaciones muy novedosas que hablaban sobre justamente esto, la exposición con prevención de respuesta. Y yo dije, Ajá, a ver, ¿de qué va esto, no? Probémoslo, no claro, tenemos nada que perder. claro. Y bueno, y me encontré con esto que vos lo exponés muy bien en el último libro, el Nada es tan terrible, que creo que lo tengo por acá. Ujú. Eh, bueno, debe estar por ahí. Eh, bueno, vos lo exponés muy bien en ese libro, eh, Y que te era justamente el pusiste, concepto de la afrontación, bancársela, sentir el malestar y que se quede el tiempo que quiera quedarse. Y bien, y ahí empecé. Y como me funcionó, porque es algo, parece que cuando uno está con este problema o este tipo de trastorno, parece que nada va a funcionar, que uno es el peor trastorno del mundo, que no hay nada que hacerle porque como te lo comenté en un momento, está muy instalado en la sociedad que es crónico, que no tiene soluciones, que no se puede trabajar prácticamente. Bueno, si hay algo que quiero dejar claro es que sí funciona. claro. Hay que, obviamente, hacer un trabajo muy arduo todos los días, pensar con los pensamientos, e intentar primeramente ver las ideas que uno tiene, que generan o son disparadoras de algunas emociones o de algunas sensaciones que nos generan miedo, como lo dijiste recién, de un evento que te puede generar miedo, entonces se disparan toda una serie de situaciones que te llevan después a que se eleve la ansiedad y etcétera, etcétera, ¿no? Esto es como un bucle, digamos. Es Eso el es, miedo, el caso nuestro es el miedo al miedo, ¿viste? Llega un eso momento que es. vos decís, no, tengo miedo de tener miedo, ¿viste? Claro. Entonces, eso es muy incómodo vivir así. Pero bueno, sí funciona y exponerse al miedo, dejar que esté el tiempo que quiera y que se vaya cuando quiera, es la mejor manera de sacarse ese problema encima. Llega un momento donde la ansiedad tiene un pico, por decir de alguna manera, Eso es. el malestar empieza a ceder, la ansiedad empieza a bajar y después lo empezás a mirar así al pensamiento de reojo como, ¿y esto me generaba a mí tanto lío? Y hoy en día lo puedo contar con una gracia y riéndome, pero en Claro. su momento sí que generaba mucho malestar. Oye, Elías, ¿y cuánto tiempo tardaste desde que descubriste este método, el método de afrontamiento, hasta que se puede decir que ya estuviste bien? ¿Cuánto tiempo tardaste? Fueron aproximadamente de 6 a 7 meses, más o menos, que estuve trabajando con eso. Que bueno, lo Eh, hiciste bastante rápido, ¿eh? Hay gente que tarda bastante más. Pero ahí esto significa que te pusiste muy serio a trabajar todos los días y pudiste ir así de rápido. sí, sí, porque tenía miedo que los avances por ahí de alguna manera, mira, vuelve la palabra miedo, ¿viste? Ujú. Tenía como ese miedito de decir, bueno, esto que conseguí, que logré mejorar, si no lo trabajo es como que después voy a tener que arrancar de nuevo. Eso Entonces es. es mejor seguir trabajando hasta lograr como una estabilización emocional, por decirlo de alguna manera. Eh, Ojo que tampoco es vivir trabajando con las ideas, porque llega un momento que después automáticamente ya no te genera ese Claro, malestar. dejan de No, venir.
va a tener una lucha continua con los pensamientos. No, no, porque simplemente después no te molestan. Entonces, Exacto. ¿cómo vas a pelear con algo que no te molesta, ¿no? Ahora, pero Eh, tus buenos meses de trabajo sí que te tienes que hacer. Tienes que estar sí, dispuesto. quizás al comienzo de empezar a trabajar, plantearse, trabajar con la terapia, como lo planteas en tu libro, la Sí. exposición, o sea, la aceptación, estar ahí, dejar que pase el tiempo, o sea, estar con eso, o sea, tenerlo como, bien lo decís vos, como un mantra, digamos, tenerlo anotadito, pegado en la heladera, si se quiere, ¿viste? Sí. Entonces, te viene una idea, listo, vamos a trabajar con esa idea. Es el mejor momento ahora para trabajar con esa idea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno se siente mal, por lo general, busca sacarse rápido el pensamiento, ¿no? Entonces eso es hambre para hoy y mañana de vuelta, ¿viste? Pan para hoy, hambre mañana. Entonces lo que hay que hacer es estar ahí, tranquilo. Obviamente, es fácil decirlo desde este lugar que uno está bien, pero hay que esforzarse, hay que trabajar porque al principio cuesta un poquito. Tú Pero una vez que hiciste, sea... Elías, los 4 pasos que eran afrontar, aceptar todo lo que viniese, todo el malestar, flotar, que es decir, intentar relajarse, es lo que hay. Contra más relajado intente estar con todo ello mejor y dejar pasar el tiempo. Hiciste eso. Exacto. Ni más ni menos, es eso. Tampoco hay que... un mal hábito que por ahí se tiene, o tienen las personas muy ansiosas, que yo también pasé por eso, es estar todo el tiempo buscando información. Entonces se Ah, genera sí, eh, señor. una, ex- una excesiva información, entonces uno no sabe para dónde agarrar, ¿viste? Sí. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con esas ideas y trabajar con este método que es el que está comprobado más que funciona, la Y punto. exposición. Y se terminó. Ya después tendrás tiempo, si querés y no te funciona, trabajar con otra cosa. Pero Eso. entonces, claro, entonces no buscar, porque el internet hoy en día es una herramienta muy útil, pero en manos de cibernautas ansiosos no es Ujú. una buena medida. Exactamente. De hecho, Claire Weeks, que es una psiquiatra que yo sigo, que trató este tema, ella decía, mira, lo que tienes que hacer es leer mi libro y ya no leas ningún otro más. El mío te lo puedes releer un montón de veces, pero no busques más, basta. Porque claro, en la búsqueda de otras salidas te pierdes. Ya no estás haciendo afrontar, aceptar, estás huyendo. En realidad estás buscando otra información para huir de esto que te está sucediendo. Y lo que has de hacer es estar con ello. Exacto. Entonces, claro, justo es lo que has dicho tú. Buscar demasiada información es malo. Una parte es eso y otra parte es que no te pones nunca a trabajar, porque estás todo el Claro. tiempo buscando la, el tratamiento perfecto, el tratamiento y nunca te pones a trabajar realmente en el problema. Entonces, primero hay que trabajar en el problema. Una vez que se empieza a solucionar, después tenés tiempo de leer lo que se te ocurra, buscar las soluciones que se te ocurran. Pero te puedo Sí, asegurar... sí, y en base a eso hay otro concepto que me parece interesante también tratar, que es que por mucho que nosotros ahora demos los conceptos claves para curarse, expliquemos cómo se va a hacer, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Elías, también hay una parte en que uno lo tiene que descubrir. Porque podemos dibujar cuál es el camino, pero el camino hasta que no lo haces no sabes bien cómo es. Podemos decir un poco, pero claro, aceptar toda esa mierda que uno tiene encima, cuando tiene ansiedad, cuando tiene TOC, cuando tiene incluso depresión, aceptar eso es algo que yo puedo explicar. Tienes que aceptarlo, pero no te entra en la cabeza cómo puedes hacer eso. ¿Cómo se puede aceptar una cosa que te tortura? Y encima relajarse. ¿Estás loco o qué? Bueno, y hasta que no lo consigues hacer y te sale, siempre estarás dudando de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Porque claro, no hay una instrucción clara. Mira, haz esto y vamos, sale inmediatamente. Eso le añade cierta dificultad. Es decir, que lo tienes que descubrir tú también, ¿verdad? Claro. ¿Tú tuviste esta experiencia también? Sí, 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 totalmente, porque la mente por ahí tiene ciertas paradojas, ¿no? Uno cree que por ahí
qué sé yo, en el día a día uno tiene problemas y cuando saca el problema y se va, digamos, por ahí el malestar. Y uno cree que haciendo eso con la mente va a pasar. Entonces, Exacto. queriendo sacarse encima el pensamiento que te angustia, ya está. Y en realidad no Exacto. está. Pero bueno, sí que cuesta por ahí cuando el pensamiento genera mucha angustia o genera mucha ansiedad, cuesta aceptar que uno no es el pensamiento. Eso por ahí es lo más difícil en el trastorno, ¿no? Sí. Aceptar que uno es el pensamiento. Pero bueno, de nuevo, es un pensamiento, está ahí, no soy el pensamiento y quedarse, ¿no? Ahí el tiempo que dure y estar con una disposición 100% trabajando en el tema, en el problema. Antes hemos hablado un poquito Elías y yo, y yo antes le he hecho una pregunta que le voy a volver a hacer ahora, y que le decía que, claro, hay que tener mucha perseverancia y fe en el sistema, de que este sistema te va a funcionar, y yo le preguntaba, ¿y cómo mantuviste esa perseverancia y esta fe? ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo pudiste mantenerte ahí? ¿Tú eres Bien, un con fuerza de voluntad o qué? la fuerza de voluntad, por un lado, por otro lado, creer que, como yo te comenté, en respuesta a esta cuestión, que creo mucho en la ciencia, yo creo mucho en los descubrimientos, porque bueno, además de formarme en la facultad, digamos, para una profesión como es la de educar, uno debe creer en este tipo de cuestiones y por otro lado, cuando no se tiene alternativa, Mm, alguna otra alternativa para afrontarse, no te queda otra, decir, bueno, es esto o pasarla mal, y pasarla mal ya la estoy pasando mal, así que ¿qué me cuesta a mí afrontar, ¿no? ahí, Este problema y trabajar. De última, si no funciona, no funciona, mala suerte, probaré otra cosa. Pero la fe yo creo que hay que... eh, la fe se tiene al principio. La fe es importante y sí, eh, es sumamente esencial al comienzo, cuando se sí, empieza a trabajar. Porque una vez que uno se va dando cuenta que realmente funciona, claro, entonces trabaja solito, digamos, la cabeza. Y claro. uno se empieza a sentir mejor. Y vos sabés que otra de las paradojas que tiene por ahí la mente o la ansiedad,